Entonces, comenzaríamos por una descripción, ¿no? De cómo está el diálogo cultural en una región tan intercultural, ¿no? Entre indígenas, afrodescendientes, campesinos. Eh, ¿cómo está eso? Bueno, eh, pues yo vivo en Chiapas, ¿no? Ya llevo 26 años viviendo acá. Es una zona donde el Estado de México, que tiene mayor población indígena, porcentaje de población indígena, que se conoce muy poco, es Yucatán, ¿no? A ¿Mm? veces la gente piensa que es Chiapas y Oaxaca. Aquí uno de cada cuatro chiapanecos es indígena. Pues obviamente se van a cumplir 30 años del alzamiento zapatista de 1994, el 1 de enero del próximo año, y que puso en el centro este debate sobre los indígenas y todos los procesos de discriminación y racismo, pues de los que han sido objeto en un primer término por el virreinato, el mundo colonial, ¿no? Que Chiapas pues era una parte subsidiaria del imperio azteca, ¿no? O sea, daban tributo, pero no eran parte integral del imperio. Entonces, cuando se da la conquista, los españoles, pues, no, sí, hubo una batalla fuerte en Chiapa de Corzo, un mito genial que se aventaron desde el Cañón del Sumidero, que tiene mayor profundidad del río Colorado, que todas las fuentes históricas dicen que no, pero que en la práctica, digamos, pues, la dominación no se encontraron con grandes ciudades-estados, sino con pequeñas, el imperio maya ya había declinado, digamos, las ciudades-estado, y entonces estaban en parajes y todo, y esto le dio una peculiaridad a la conquista, donde no hubo un proceso fuerte de dominación político-militar, sino era más de corte religioso con la llegada de los dominicos, ¿no? Perdón por la historia. Entonces, pues vivieron mucho tiempo en autonomía, tenían sus gobiernos de indígenas, así se les llamaba, sus repúblicas de indios, ¿no? Y esto se trastoca con la llegada de la independencia, donde por un lado, pues se hace un fraude electoral y Chiapas pasa a ser parte de la nación mexicana bajo la supuesta frase de más vale una cola de león que una cabeza de ratón, ¿no? La oligarquía chapaneca decide anexarse a México porque estaba muy lejos México y podían hacer lo que se les daba su regalada gana. Y con la llegada del nuevo gobierno independiente, pues viene toda una acción de despojo en contra de las tierras comunales, de propiedad social que tenían comunidades, y esto va marcando el paisaje chapaneco, donde a los indígenas, por un lado, los grupos conservadores, porque había dos grupos liberales y conservadores, lo veían como un área de protección, algo así como la niñez, como la gente con alguna capacidad diferente, y los liberales que los querían convertir en individuos libres y entrar al mercado. Entonces, sobre todo, ya con la entrada del liberalismo sobre los conservadores, viene toda una ofensiva muy agresiva contra los pueblos indígenas, no solo de despojo de tierras, sino del proceso educativo, donde se van metiendo estos aspectos pues de la cultura nacional, del nacionalismo mexicano, hay casos extremos, por ejemplo, en la Sierra Madre de Chiapas, la Sierra Mariscal es la última pedazo de terreno que se anexa en México a finales del siglo XIX. En esa zona pues, estaban los indígenas mames, ¿no? Y de un lado de Guatemala eran mames y del otro lado eran mames, utilizaban la vestimenta mame. Y el gobierno de México pues llegó a prohibir la vestimenta, la lengua, los niños que hablaban la lengua indígena mam, los amarraban a un poste, todo el día estaban en el poste amarrados, ¿no? Imagínate esa cuestión. Todo para integrarse a la nación mexicana, esta nueva identidad que se creaba, que es Diego Rivera, Frida Kahlo, que todo el mundo, del muralismo mexicano y la nacionalidad mexicana como una invención, porque pues tenemos más de 64
pueblos indígenas en México, ¿no? Y cada quien tiene su lengua, su cultura, su cosmovisión. Entonces, todo esto para resumirte que la problemática intercultural es muy compleja, ¿no? Porque sigue, después del alzamiento, hubo un proceso del alzamiento zapatista en 94, pues se implementó un proceso de contrainsurgencia por parte del ejército mexicano, el ejército gringo, donde pues, se aplicó lo que se quería, lo que se denomina la cuestión de secar el mar para ahogar al pez, ¿no? Quitar la base social y todo. Entonces generaron un proceso de ruptura del tejido social en estas comunidades, ¿no? Se impuso procesos de división, para el militarismo, de grupos de choque, lo que dificulta en la práctica, digamos, pues tener un diálogo cultural horizontal que uno deseara porque pues, tienes esta descomposición, ¿no? A nivel educativo se han creado instituciones con el nombre de intercultural, normales, ¿no? Todas las normales ya con este nuevo gobierno son interculturales, las universidades interculturales, que tratan de acercar, digamos, a este proceso de respeto, diálogo, la diferencia de todo esto, pero que no ha sido totalmente alcanzado por muchas limitaciones, ¿no? Sobre todo de cortes políticos administrativos, ¿no? O sea, es difícil generar las relaciones interculturales si no se reconocen las asimetrías, relaciones de poder, injustas, ¿no? Por ejemplo, Chiapas te decía uno de cada 4 millones son indígenas y no están representados en los puestos de gobierno, ¿no? Su participación si llega al 1% es muy grande, ¿no? Este, y esa es parte de la problemática que yo veo, ¿no? Ujú. No sé si me expliqué mucho. En, en- en este contexto de desigualdad, ¿cómo ves el tema de, de la autonomía de estos movimientos? Pues bueno, aunque el alzamiento fue en 94, en 1900, en diciembre del 94 se da la creación de los municipios autónomos, ¿no? Estos municipios autónomos yo creo que han avanzado en varios aspectos muy interesantes, ¿no? Uno es el aspecto de gobierno, ¿no? Eh, este aspecto de gobierno, de poder tomar decisiones sobre sus pueblos, sus comunidades, es muy interesante. Primero en 94 se da, después se expanden más a más de 38 municipios autónomos. En 2004 crean las juntas de buen gobierno que agrupan a varios municipios autónomos por regiones, los famosos caracoles. Llegan a crear más de 10 caracoles ya, ¿no? Y han avanzado en el aspecto educativo, ¿no? Tienen una educación diferente, centrada en sus problemas, sus aprendizajes, en su realidad, en cosas que no se enseñan en la educación oficial o gubernamental, ¿no? Que lo hacen totalmente distinto. Los maestros son voluntarios, no reciben salario, ¿no? Ni prestaciones, ni nada. La cuestión de la salud, ¿no? Tienes un problema todavía en Chiapas de salud pública muy fuerte. Chiapas es el estado del país que recibe más dinero por persona de la federación y que es el cuarto estado ya que está recibiendo mayor cantidad de recursos. En Chiapas se han metido más dinero que el equivalente a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall, ¿no? Se ha metido y todo el mundo se pregunta dónde está ese dinero, ¿no? Porque no se ve en la mejora de la vida, de las condiciones de vida de la población. Toda la salud es un gran problema. Toda la gente, puedes venir aquí en San Cristóbal de las Casas y vas a ver a la gente acampando en tiendas de campaña, esperando a noticias de su familiar enfermo, ¿no? Porque por un lado, sin sensibilidad, ¿no? Política eso no lo han logrado cambiar, ¿no? O sea, Si hay cerrar. corrupción. Sí, sí, siempre ha habido corrupción, ¿no? O sea,
siempre es con este gobierno de López Obrador, hay que reconocer que ha intentado que se baje en el discurso de pérdida, se ha intentado, ¿no? Pero sigue habiendo problemas, ¿no? Pues de política pública sensible, de sensibilidad, ¿no? O sea, la gente no. Perdóname, León, si podés ajustar un poco la cámara porque estás muy Ah, abajo. Ahí, quédate, ya. quédate. Otro de los avances de la autonomía zapatista, yo creo que tiene que ver con el impulso de la agroecología, ¿no? Uno de los primeros lugares que se impulsa la agroecología fuertemente, ¿no? Como política de las comunidades y necesidades, ¿no? Estaban muy altos los precios de los fertilizantes químicos, no les quedó más que la agroecología y gran avances. Tenían cuestión de derechos humanos, de medios, ¿no? O sea, crearon todo un proceso que yo creo que es una lección para el mundo. Esa autonomía realmente no está en crisis por crisis interna, es más propagandístico, ¿no? Sino una crisis que viene de afuera, ¿no? Chiapas era un centro de muchas resistencias contra la minería, contra el fracking, contra la cuestión de la privatización de las tierras, obras de infraestructura, autopistas, todo esto. Y yo creo que los políticos se crearon la, la cabeza de cómo romper estos procesos y la autonomía zapatista, ¿no? Y entonces lo que han empleado, sobre todo al final del gobierno de Peña Nieto, pues, es la creación de grupos de choque, ¿no? En un primero los crearon los políticos para oponerse a esta resistencia y que actualmente pues se han incorporado al narcotráfico, a los carteles, ¿no? En Chiapas hay una disputa entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco, que está generando fuerte violencia en muchas regiones, derecho de piso, eh, con la política de Estados Unidos de mover su frontera, la frontera sur con Guatemala, que fueron los acuerdos cuando secuestraron ahí en la Casa Blanca al canciller Marcelo Ebrard, los tuvieron un día sin comer, comiendo solo cacahuatitos, esperando que Trump lo recibiera. Trump había dicho que si México no actuaba contra los migrantes, iba a romper el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Entonces el gobierno de México con López Obrador pues decide plegarse a Trump y viene un proceso de militarización de la frontera sur con la Guardia Nacional, el Ejército, hay más de 30,000 efectivos y lo que pensamos muchos pues, es que esos militares que venían en este proceso pues no eran gente que estuviera con las manos limpias, ¿no? Tan como lo han documentado Anabel Hernández, la periodista en sus múltiples libros, pues son ligados a grupos de la delincuencia, entonces trajeron a sus grupos y ya pues han generado todo este relajo que se está viviendo en Chiapas, donde tienes más de 5,000 desplazados por el narcotráfico, comunidades que están secuestradas entre los dos grupos, ¿no? Y esto me ha afectado a las comunidades zapatistas. Y esos son los comunicados que han sacado los zapatistas hablando sobre la problemática de que pues cierran temporalmente los caracoles como un espacio de encuentro con la sociedad civil y también porque en sus juntas de buen gobierno en cualquier momento pueden ser atacadas por el narcotráfico, ¿no? Porque esa es la realidad que se vive en este estado, en Chiapas. ¿Cómo? Entonces, es como un repliegue que hacen los compañeros para evitar ser atacados, ¿no? Claro, Porque, pues, no sé si me explico. perfectamente. ¿Cómo está el fenómeno migratorio, ¿no? Que impacta directamente en esa región? No, pero son oleadas muy fuertes, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, tienes varios fuentes de dónde está viniendo el proceso migratorio de Centroamérica, ¿no? Que era histórico. El Triángulo del Norte, que se le llama Guatemala, Honduras y El Salvador, pero sobre todo Honduras. Honduras se habla muy poco, pero está sufriendo los problemas del cambio climático. Tiene sequía, tenía la violencia a partir del golpe de Estado. Cambiar la situación no es fácil, no es muy compleja. Pues están mucho hondureño, de Venezuela, Cuba, ¿no? Como tú sabes, los cubanos pues, pueden entrar a Estados Unidos, entonces vienen acá. Y africano, ¿no? Está viniendo mucho africano vía
Panamá, Colombia, ¿no? Por ahí vienen caminados. El gobierno de México lo que hace es les da una visa para los que quieran entrar a Chiapas, que hagan todos los trámites en el consulado, y a quienes quieren ir más allá y hay problemas, eh, son miles, ¿no? Tienes algo así ya como 10,000 migrantes viviendo en la ciudad de Tapachula esperando que les den un permiso de tránsito temporal, ¿no? O sea, para poder subir al norte. Muchos no, no quieren esperar eso, no reciben la visa para entrar a México. Entonces le pagan a los polleros, a los famosos tratantes de blancos que están ligados ya con el narcotráfico. Y el precio son 250,000 pesos, que eso aumentó con Trump. Ya últimamente son estratosféricos. Para que te des una idea, deben ser algo así como 10,000, 12,000 dólares. Mucha gente está, en el caso de Honduras, Guatemala, vende sus tierras para, para financiar el viaje, esperando que en Estados Unidos encontrara la mejor vida, trabajo. Los cuerpos de migración mexicana pues están corrompidos, ¿no? Los policías, hay datos espeluznantes, ¿no? Pues de cada 10 mujeres jóvenes que intentan llegar a Estados Unidos, 6 son violadas, ultrajadas por los cuerpos de seguridad mexicanos, ¿no? Pero pues lo menos peor es eso, ¿no? Porque lo peor es que te agarren los grupos de narcos. Si eres hombre, normalmente te levantan, extorsionan a tu familia en Centroamérica o en Colombia, que te manden dinero. Y si no, pues te incorporan como sicarios si te ven actitudes. Y si no, pues te matan, ¿no? Como fue lo que pasó en la masacre esta de San Fernando, Tamaulipas, con los decenas de cuerpos de jóvenes. Entonces es un escenario muy feo, la migración mexicana y centroamericana, ¿no? Con el sueño de llegar a Estados Unidos, ¿no? Como Bueno, última de mi parte, ¿cómo está el estado de tu universidad en cuanto a la cuestión de la investigación académica respecto a toda esta realidad social y el acompañamiento que seguramente están haciendo, ¿no? es muy. Están las universidades rebasadas, ¿no? Como centros de producción académica, la realidad va muy rápido, por decirlo, ¿no? La realidad es tan espeluznante. Uno a veces dice de broma, no creo que se vaya a poner peor, y se pone peor, ¿no? El asunto. Entonces, la cuestión de las universidades, pues son instituciones feudales, ¿no? Yo creo que en México, en la cuestión, podríamos decir, del neoliberalismo académico, de todos los conceptos de eficiencia, calidad, una burocratización impresionante ha permeado las universidades, ¿no? Existen focos críticos como en Argentina, como en otros países, ¿no? Que tratan de llamar la atención, pero ese peso institucional impide, digamos, el desarrollo de aspectos, pues, de vinculación más profunda con las cuestiones lacerantes que están pasando en el Estado, ¿no? O sea, sigue la violencia, la cuestión de los crímenes. Hay muy pocos que lo están analizando por el mismo proceso de seguridad personal, ¿no? O sea, no es sencillo. La problemática, las universidades a veces tienden a encerrarse, ¿no? Aunque tengan interacciones de vinculación comunitaria y todo, ahorita como que pues, todo el mundo habla, pero pocos publican sobre esa realidad por el temor de que pues no, sí tienes libertad de expresión, pero pues tienes la censura, y ya no la censura es gubernamental, sino la censura del narco, ¿no? Tienes muchos periodistas, acá en Chiapas ya tienes como unos 10 periodistas asesinados, ¿no? Por publicar la relación de los políticos con los criminales, ¿no? En lo académico se da más o menos igual, ¿no? O sea, no hay asesinatos, pero la gente prefiere no tratar esos temas por cuestiones de seguridad. ¿Sí me explicó? Perfectamente. Muchas gracias, León, muy claro.